Creo que ya el panorama cada vez se va despejando un poquito más. Las dificultades siempre van a estar ahí presentes, pero bueno, eso es un continuo que tenemos que ir afrontando día a día siempre, ¿no? Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener dificultades y en la medida en que va desapareciendo un problema aparece otro, pero pues ese es el sentido de las cosas, ¿vale? Ok, la semana pasada estuvimos tocando un tema muy interesante que es aplicable tanto en la vida cotidiana como en lo que tiene que ver con el entrenamiento en el bowling. Y tenía que ver con todo el tema de resiliencia. Vimos lo que era resiliencia, de dónde venía la palabra, vimos algunos videos introductorios, pudimos denotar que la resiliencia no es otra cosa que es un conjunto de estrategias que nos permiten a nosotros poder generar un afrontamiento. Pudimos ver algunas características de lo que era la resiliencia, cómo se daba el cambio, por qué nosotros nos mostrábamos resistentes ante esos cambios, que la gran mayoría de los cambios generan en nosotros un estrés y sobre todo que generaba una pérdida del control y que en algunos casos pues generaba dolor. Generalmente cuando nosotros estamos hablando de resiliencia estamos hablando de algún tipo de adversidad que aparece. Y empezamos a ver unas habilidades, empezamos a ver lo que era el establecimiento de metas, cómo poder establecer metas, cuál era el objetivo principal de una tarea y hacer un escalón, dos adelante, uno atrás, de cómo ir puliendo ese objetivo para conocer la tarea específica. Vimos que la procrastinación es una barrera que nosotros se nos puede ir presentando por una costumbre o por un hábito. Pudimos ver también que hay conductas que cuando yo las refuerzo tengo la posibilidad de mantenerlas o de cambiarlas también si estoy en ese proceso, que el autocuidado es importante y no solamente un autocuidado desde la parte física, sino también espiritual. Vimos una tercera habilidad que es mantener una actitud positiva y optimista frente a una realidad que nosotros estamos viviendo en su momento, que tenemos además que manejar un humor, pero con siendo empáticos o con empatía para nosotros poder también tener una actitud diferente ante la situación adversa o el problema. Vimos algunos casos de personas que han estado en una situación dolorosa, en una situación complicada, en una situación difícil, y cómo ellos desde su resiliencia han podido salir de esa situación. Vimos también que como una cuarta habilidad, que la confianza en nosotros mismos o la autoconfianza o el confiar en sí mismo o en los demás también nos ayuda como un elemento que nos permite a nosotros ser resilientes ante la situación adversa. Y quedamos acá en un tema que es nuestra quinta habilidad para hoy cerrar el capítulo de resiliencia, y esta tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Muchas veces nosotros siempre en psicología siempre estamos tratando de hacer un manejo continuo de la frustración. Cuando nosotros estamos en el mundo del deporte, nosotros realmente tenemos dos opciones, ¿cierto? O ganamos o perdemos. Y particularmente podemos decirlo entre comillas, que nosotros tenemos unas habilidades un poquito más asertivas frente al triunfo. De pronto lo sabemos controlar, nos excedemos un poquito en euforia, pero realmente llega el control. Y digamos que esos momentos son muy bonitos y son muy lindos de vivir, pero la pérdida, la derrota, el fracaso, para nosotros siempre va a ser difícil manejarlo y va a ser constante también, en que es un elemento que generalmente uno no trabaja por convicción propia, o a no ser de que alguien del equipo, puede ser el entrenador, su psicólogo, un compañero, cualquier persona que esté cerca a nosotros, va a tratar de ponernos a nosotros en el contexto de que la derrota y el fracaso hacen parte de la vida deportiva. Y esa parte creo que tiene que ser un manejo consciente, porque cuando yo entro en el mundo del deporte tengo que saber que tengo que jugar con cualquiera de las dos y que con cualquiera de las dos a mí me puede pasar, ¿cierto? Entonces, la tolerancia a la frustración es precisamente yo cómo afronto, cómo manejo ese evento frustrante.
ese siempre va a ser un estado emocional negativo y ese se presenta como una reacción ante un acontecimiento, pues que obviamente es el fracaso, que es el que nosotros estamos hablando. Y fracaso no es solamente el final del proceso, también se pueden dar fracasos en la medida en que yo voy haciendo mi tarea. Cuando yo estoy haciendo una muy buena línea, una segunda muy buena línea, pero la tercera para mí, por ejemplo, hago un 1.30, por decir cualquier cosa, yo siento que ahí fracasé. Pero entonces muchas veces esas personas se pueden quedar en ese estancamiento y pueden manejar de pronto una mala tolerancia, no tratan de superarlo de pronto y puede predisponer de ahí en adelante toda la ejecución, como hay personas que también en esa línea generan algún tipo de herramientas o de procesos que hacen que nuevamente vuelvan y se conecten. La tolerancia a la frustración es una respuesta a una situación adversa y que todos la presentamos. Todos los seres humanos siempre vamos a tener una emoción o vamos a tener unos estados emocionales que son reactivos a ese momento. Obviamente, como estamos hablando de estados emocionales, podemos dar cuenta que no todos los mismos estados emocionales son iguales para todo el mundo. Ante una situación adversa, probablemente yo puedo reaccionar de manera violenta, hay otra persona que puede reaccionar de manera de ira o de rabia, hay otras personas que lo desatan en llanto, hay otras personas que gritan, hay otras personas que se quedan inmóviles y cada quien, de acuerdo a la valoración que tiene de sus sentimientos, de esa misma manera reacciona. Sucede como una necesidad de afrontar los obstáculos, ¿bien? Y estos se manifiestan no solamente en una situación puntual como la que estamos tocando nosotros en el bolo, sino que también se manifiestan a lo largo de la vida. A lo largo de la vida nosotros siempre vamos a tener situaciones que nos van a frustrar, siempre vamos a tener situaciones complejas, complicadas, difíciles, y tanto para la una como para la otra, si estamos hablando desde la vida personal o estamos hablando del mundo del deporte, las estrategias suelen usarse igual y pueden ser efectivas para todos en su momento. Entonces, cuando nosotros hablamos de una baja tolerancia a la frustración, cuando las personas no regulan sus emociones de forma adecuada, entonces las personas tienden a comunicarse mal, tienden a reaccionar mal y pierden el control de la situación. En ese momento de frustración, muchas veces las personas tienen una posibilidad de pausa, tienen una posibilidad de parar, y si nosotros lo vamos a ver al contexto del bolo, nosotros nos podemos dar cuenta de que puede existir entre día y día un momento de pausa, ¿cierto? O cuando yo estoy en el juego propiamente dicho, tengo un momento de pausa. Hay situaciones en la vida cotidiana que no dan pausa. Entonces, obviamente llega la situación frustrante o la situación difícil y lo que hace es como si el tiempo se detuviera, las personas primero van a reaccionar y después sí pueden empezar a gestionar, dependiendo de la intensidad que tenga el elemento frustrante. Entonces, ¿cuáles son las que uno generalmente encuentra en el deporte? Puede generar encontrar personas que se reaccionan a manera de estrés o de angustia o de miedo ante esa situación difícil que están afrontando. La tristeza es una de las causas también que nosotros encontramos como un determinante que la persona se encuentra frustrada. Esta es una emoción y recuerden ustedes que las emociones parten de un proceso de pensamiento y cuando estamos en un estado emocional como eso, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es mirar qué está pasando en esa mente, cuál es ese pensamiento que lo está llevando a la tristeza y ahí la persona difícilmente es capaz de asimilar y de controlar la situación. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces a nosotros vemos una situación o una reacción muy marcada, por ejemplo, en competencia, generalmente, si lo vamos a hablar desde el tema del deporte, que una persona lanzó, perdió una oportunidad que tenía en ese momento y se pone reactiva, le da ira, se va, independientemente de lo que suceda. Y a veces le dicen a uno, vea psicólogo, vaya que allá está mal, está descompuesto allá fulanito, entonces para que lo controle. Ahí las personas hacen una especie de bloqueo, no solamente esa persona,
Todos los seres humanos nos bloqueamos en un momento y dejamos vivir la emoción. Lo que nosotros hacemos es esperar a que pare la emoción. Si nosotros estamos alrededor de ellos, es tratar de que de pronto no se vaya a lesionar o que de pronto no vaya a dañar cosas como esa. Pero digámoslo que el razonamiento arranca en el momento en que la emoción empieza a pasar. La emoción es muy fuerte, incluso a veces es mucho más que el pensamiento cuando usted no la ha gestionado o no la ha trabajado. Entonces, ahí les cuesta esa dificultad de asimilación de la información y de llegar a un control. Por eso mismo las personas que tienen ese tipo de reactividades, lo que se debe de propender es a que las personas puedan empezar a trabajar la gestión de sus emociones. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros estamos en una situación frustrante? Entonces, cuando estamos en una situación frustrante, muchas veces tenemos una sensación de impotencia. Entonces, ahí lo que nosotros realmente empezamos a hacer son negaciones, como esto no me puede estar pasando a mí, ¿por qué me está pasando esto? Esto no me puede pasar en este preciso momento y ahora que era donde mejor estaba jugando y por qué se me quedó ese palo 10 allá cuando yo había entrado perfecta esa bola. Yo vi que reaccionó bien, no sé por qué me quedó ese split. Perdí la posibilidad de entrar a Selección Colombia, perdí la línea, perdí lo que sea, ¿cierto? Si estamos hablando desde el deporte. Y igualmente pasa en una situación adversa de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que pasa aquí a nivel biológico, digámoslo? Y es que el cerebro tiene siempre busca instintivamente una evitación, un escape de la sensación de dolor. Entonces acá se genera una incomodidad donde la persona no sabe cómo manejar o controlar la situación. Entonces, lo que va a hacer el cerebro es buscar una vía rápida, una salida rápida a la situación, que es lo que nosotros conocemos como evitación. Cuando nosotros estamos hablando en este contexto, estamos hablando de que las personas, ante una situación muy difícil, lo primero que vamos a hacer es tratar de frenarnos, tratar de parar y preguntarnos por qué me está pasando esto. Siempre vamos a buscar una razón del por qué me está sucediendo y lo primero que el cerebro va a tratar de hacer es decir, vámonos de aquí, olvidemos esta situación o quedémonos quietos, ¿cierto? Pero hay situaciones en la vida en las que usted no se puede quedar quieto y necesita reaccionar. Ahí es donde entra también la toma de decisiones. Por eso es supremamente importante cuando nosotros ya conocemos un deporte como el bolo, de que las situaciones frustrantes van a aparecer. Y cuando esas situaciones nosotros tenemos la seguridad de que en cualquier momento pueden aparecer, yo tengo que trabajar, tengo que empezar a gestionar cómo actuaría, cómo pensaría, cómo sentiría si esa situación se llegara a suceder o se me llegara a presentar. Ahí ya mi cerebro tiene digamos, una estrategia, tiene un arma con la cual hacer frente a esa situación por si llega, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo. Recuerdo un ejemplo de Perlita hace como una semana, 2 semanas, en la que, o bueno, creo que fue la semana pasada, que ella decía que muchas veces ella estaba ahí, las personas le decían cosas, ¿cierto? Entonces ella lo que hacía era centrarse en su manejo, digámoslo de alguna forma, y no prestarle atención a lo que la gente decía o de pronto la quería incomodar frente al gesto que ella estaba haciendo. Utilizando ese ejemplo con el permiso de ella, en algún momento ella sabía que eso le estaba pasando o le iba a pasar y generó una estrategia. Generó una estrategia para no confrontar o para no reaccionar o para no entrar en conflicto con ella misma o con las personas con las que está compartiendo. Ahí ya su cerebro no escapa o su cerebro no evita, sino que lo que está haciendo es generando una estrategia en la cual ella puede generar un proceso de control. Recuerden ustedes que la resiliencia es un elemento para cuando nosotros perdemos el control y queremos volverlo a tomar. Y aquí ya no existiría una sensación de impotencia porque ya hay una forma de poderlo manejar. Entonces, en deporte, ¿cómo se da esta situación? Entonces, la tolerancia a la frustración en el deporte
generalmente se da cuando los resultados de la ejecución quedan por debajo de lo esperado. Yo he entrenado, he tenido una expectativa, he tenido diferentes anhelos, digámoslo, por tratar de saber cómo me va a ir en esta competencia, y yo empiezo a ejecutar, pero los resultados realmente no son los esperados, sea por ejecución o sea pues por el resultado como tal de forma literal. Y quedan por debajo de lo esperado, las personas pueden generar un proceso frustrante ante la situación, ¿cierto? La otra, que no se cumplen los objetivos. Yo ayer no sé quién tuvo la oportunidad de escuchar a Clara Juliana en una entrevista que le hizo el Comité Olímpico, y ella hablaba sobre cuando ella en algún momento venía siempre siendo selección Colombia, y por alguna razón en un año, creo que fue en el 2009, ella queda por fuera de la selección Colombia, y ella precisamente habla de eso y decía: para mí fue muy frustrante y para mí fue muy difícil porque era la primera vez que yo no estaba en selección Colombia y tenía cualquier cantidad de cosas en mi cabeza de saber de lo que iba a lograr, y justamente no quedé, ¿cierto? Entonces, cuando no se cumplen los objetivos, las personas pueden generar procesos de frustración también, cuando la sensación de fracaso se da por una sobreexigencia. Esta sobreexigencia puede ser muchas veces una autopresión. Yo mismo me presiono por los objetivos, yo mismo me presiono por aquellas cosas que deseo alcanzar y están muy lejos de la realidad en la que yo estoy, por ejemplo, jugando. O cuando yo, poniendo un ejemplo coloquial de la vida cotidiana, yo puedo pagar una hipoteca de 1 millón de pesos y resulta que estoy tratando de meterme en una hipoteca donde tengo que pagar una cuota de 2 millones. Pues obviamente cuando la situación me llegue al límite y colapse, pues obviamente voy a fracasar, y esa sensación de fracaso me va a frustrar completamente porque me sobreexigí en algún momento. Cuando también sucede esta situación de fracaso, yo puedo experimentar la pérdida de la confianza, o generalmente la misma pérdida de la confianza genera una sensación de fracaso. O cuando vemos que las metas se van poniendo cada vez más lejanas. Hay muchos, uno lo nota mucho en deporte de rendimiento, cuando uno está con deportistas que están haciendo carrera olímpica y empiezan los clasificatorios por ranking a Juegos Olímpicos, y ellos van a las competencias, a las competencias panamericanas que dan muchísimos puntos, o a competencias a nivel mundial o Grand Prix, si estamos hablando por ejemplo, de judo. Y cuando ellos van a esas competencias, a ellos les van dando puntos por cada combate que van ganando, puntos dependiendo de cómo quedan. Si suben a podio les dan otros puntos extra. Pero cuando van a las competencias y empiezan a no sumar o a sumar muy poco, ellos empiezan a ver que la meta empieza a alejarse, porque los demás van empezando a sumar y subes un bloque de deportistas a nivel mundial, y usted se va quedando de esa posibilidad de meterse para unos Juegos Olímpicos. Y cuando esa meta empieza a alejarse, empiezan ellos ya a entregarse, saben que la situación ya está prácticamente muy complicada, y la situación entra en una situación de frustración muy alta. A nosotros nos sucedió un caso con un judoka de acá del Valle, donde él había estado en algunas competencias, en unas no pudo estar por cuestiones económicas, y solamente tenía la opción de poder sumar en una competencia en Uzbekistán o en Azerbaiyán, pero por allá lejos. Y resulta que no había forma de que él por ningún medio pudiera llegar a esa competencia. Hizo hasta lo que pudo, no pudo ir a esa competencia y perdió su última posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos. Y este nivel de frustración lo llevó más o menos en un lapso de unos 4 o 5 meses a una depresión. Entonces tocó, en la medida en que nosotros íbamos viendo cómo podíamos ayudarlo en su elemento de frustración, la frustración no trabajada, no gestionada en su momento, lo que generó fue un proceso depresivo en el deportista. Por eso es tan importante que nosotros, cuando estamos estableciendo los metas objetivos, tenemos que ser realistas también con nuestro alcance y saber hasta dónde también nosotros, con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo, podemos saber hasta dónde podemos llegar también. Y digamos lo que es un poco más tolerable ese elemento de frustrante si por alguna razón llega. Ok, para la tolerancia, ¿sí? Para la tolerancia a la frustración, nosotros podemos encontrar 3 elementos, 3 factores que la pueden predisponer.
Entonces, uno de esos es el factor externo, que depende del entorno. Entonces, muchas veces hay personas que se frustran porque el entorno como tal no les da a ellos las condiciones de poder desarrollar bien su tarea. Entonces, aquí muchas veces, y creo que se los he recordado muchísimo en todas las conferencias que hemos hecho, este es nuestro octavo encuentro, nos hemos siempre centrado en que nosotros no tenemos el control de lo externo. Nosotros, la parte medioambiental, la parte que está por fuera de nosotros, en la gran mayoría de las veces nosotros no tenemos el control. Y muchas veces las personas sienten un nivel de frustración o se frustran en particular cuando dependen del entorno, cuando que el escenario no está en las condiciones en que yo necesito o no tengo los implementos adecuados, que eso pasa mucho en deporte, ¿no? Es que si yo tuviera las bolas tales, esas me reaccionan mucho mejor y yo podría estar haciendo mejor bola. O estos zapatos que yo tengo no me deslizan bien, pero no tengo cómo comprarme unos nuevos, o en fin, cosas como esa. O, por ejemplo, estoy en una crisis económica y no tengo cómo pagar las líneas en la bolera. Cosas como esa en el entorno pueden frustrar a las personas también. Incluso hay personas que ayudan a que los elementos frustrantes también aparezcan en las personas, como por ejemplo un mal reforzamiento por parte de un entrenador o una falta de apoyo por parte de algún ente que necesitaba a esa persona para poder trabajar, o hasta las mismas familias cuando hacen ese tipo de reclamación donde es que te la pasaste jugando y la casa y bueno, en fin, y entran en ese tipo de conflictos, entonces frustran también. Eso, ahí los factores son medioambientales. Ahora, también hay factores internos que nos pasan a nosotros y somos nosotros los directamente responsables de esos factores y dependen enteramente de uno mismo. Entonces, aquí es cuando somos nosotros muy duros en la autocrítica, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo, a ver si puedo silenciar por aquí. Okay. Cuando yo soy el dueño cuando de todo depende enteramente de mí, yo soy el dueño de esas situaciones que a mí me pueden frustrar. Entonces, muchas veces yo soy duro conmigo mismo, me critico demasiado, me exijo a mí mismo, pero de una manera desproporcionada. Yo me puedo exigir con un objetivo, yo me puedo exigir con una meta, yo me puedo exigir con una tarea, pero a veces me exijo como persona maltratándome. Y aunque usted no lo crea, ese tipo de cosas uno se las empieza a creer, porque el autodiálogo es el diálogo con uno mismo y uno asume que esa es su verdad en la gran mayoría de las veces. Cuando yo tengo metas poco realistas, cuando estoy excedido de metas, cuando yo veo que esa meta es muy difícil de alcanzar y aún así ya ahí no es tanta insistencia y no terquedad, ¿cierto? Entonces cuando yo veo que esa meta se empieza como a irse de la realidad ya para la fantasía, pues obviamente en el momento en que yo me dé cuenta o cuando la gente le dice a uno, vea, aterrice, porque eso no va a pasar, ahí es cuando se genera la frustración en las personas o cuando yo tengo desorganización de mis prioridades, yo no soy responsable con el tiempo. Aquí volvemos y nos devolvemos a la procrastinación, por ejemplo, de que empiezo a aplazar, me pongo a hacer otras cosas, me pongo a hacer tal cosa y yo de alguna forma no reorganizo la prioridad. Entonces, esa desorganización en el momento en que yo necesite realmente ponerme al frente de la situación, no voy a tener de pronto el recurso o he dejado pasar los tiempos y lo que va a generar en mí también es un proceso frustrante. Aquí, como ya lo decía, la procrastinación, creencias cerradas, hay gente que tiene unas creencias bastante absurdas, pero la idea es que cuando una persona que está cerca de él o incluso muchas veces por contacto con la experiencia de la situación o contacto con otras personas se da cuenta de que esa creencia no le facilita a él las cosas, pues obviamente las personas pueden generar ese proceso de cambio, pero mientras no lo generen, pues obviamente la experiencia frustrante va a aparecer. Yo recuerdo, yo trabajé antes en otro departamento y tenía un deporte que era atletismo, ¿cierto? Y
nos trajeron una gloria de ese deporte, una gloria de ese deporte, fue muy bueno y exitoso, pero él no tenía proceso de formación. Pero él no tenía proceso de formación. Entonces, él tenía una creencia bastante absurda y él decía que la liebre rápida no estira ni calienta. Entonces, a los 15, 20 días teníamos toda la selección de atletismo completamente lesionada. Era una creencia errada y la frustración fue para él porque le terminaron su contrato y además de eso fue para todos los deportistas que nosotros teníamos que estaban lesionados, porque la creencia de él era que los deportistas no tenían por qué estirar ni calentar porque los animales rápidos de la naturaleza no hacían ese proceso, entonces él asumía eso. Entonces, cosas como esta también, nosotros a veces tenemos creencias que no nos van a facilitar los procesos y tenemos que, pues, de alguna forma identificarlas. Si nosotros no encontramos salida, ahí es donde podemos buscar algún proceso de ayuda, pues, para tratar de controvertirlas o de buscarle solución. Cuando hay pocos recursos de respuestas emocionales y viene un poco lo que les hablaba ahora cuando yo no gestiono las emociones. Cuando yo no soy previsivo frente a una situación que me puede suceder y no tengo un plan de cómo afrontarlo, pues probablemente la situación cuando me aparezca y no la he trabajado va a ser frustrante. Eso es más o menos lo que nos pasaba a nosotros cuando estábamos en el colegio o en la universidad, que nosotros sabíamos que teníamos que repasar 5 estrategias claves para la atención de algo, de un paciente o los que son economistas de alguna problemática cualquiera. Y nosotros por alguna razón sabíamos que existían y no estudiábamos, y no estudiábamos, y no estudiábamos. Y cuando se llega el momento del examen y le preguntan a usted cuáles son las 5 estrategias de atención a un paciente o cuáles son las 5 estrategias para sacar del problema a la empresa a nivel económico, y usted sabía que las tenía, pudo repasarlas, pudo aprenderlas y no tiene forma usted de responder. Ahí es completamente un elemento frustrante porque usted sabía que eso podía pasar y usted no se anticipó al trabajo de eso. Entonces, así nos sucede en Bolo también. Yo tengo que prever cuáles son esos momentos claves, cuáles son esos momentos puntuales, cuáles son esos momentos donde va a exigir una gran versión de mí mismo de control o de trabajo o de mayor concentración o de tratar de mirar cómo resuelvo en ese momento porque es un elemento muy puntual. A mí me encanta cuando yo estoy, bueno, cuando yo estoy con Valle en los torneos de Bolo, yo estoy pendiente de todos, tratando de mirar cómo van todos, pero se me hace muy difícil, por ejemplo, y creo que a todos los psicólogos que trabajamos en Bolo, cuando empiezan las líneas a asomar ya su final, desde el lanzamiento 7 y 8, cómo el nivel de estrés se le refleja a todo el mundo y cómo algunos también se concentran demasiado porque es el remate de la línea, ¿cierto? Entonces ahí eso es un caldo de emociones increíble que, bueno, yo lo disfruto, pero ustedes que están allá abajo no lo ven, ¿cierto? Cada uno está metido en lo suyo, pero esa parte es fundamental y ahí es donde uno dice, no lo veo bien para este lanzamiento, no lo veo bien para rematar, y entonces son esos momentos muy claves en los que usted tiene que identificar cuáles son esos momentos muy suyos y puntuales para evitar la frustración. Y hay unos factores impunitivos. ¿Qué quiere decir que son impunitivos? Que no se le imputan a nadie, digamos de alguna forma. No dependen de nadie. Es más o menos de eso de que le pasa a cualquiera y pues que realmente simplemente suceden porque suceden. Es algo así, ¿cierto? Muchas veces las personas van, pam, lanzan, entra por el paquete, la bola reaccionó perfecto, pum, y se quedó el palo 10 o se quedó el palo 7 o se quedó un solo palito por ahí dando vueltas. Pasó, ¿cierto? O a veces nosotros vemos cómo entra la bola y queda un solo pincito, hace el amague que quiere caer y llega la máquina y lo sienta y quedó parado, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué no se cayó? Son cosas que a algunas personas les frustra, a otras personas no les frustra y simplemente se dejan como un factor impunitivo. O sea, le puede pasar a cualquiera y no depende absolutamente de nadie, ¿vale? Ok.
Fíjense en esta gráfica para que podamos comprender un poquito lo que se viene. Entonces, fíjense en este modelo de frustración. Aquí no, es un modelo muy básico, digámoslo. Aquí está la persona y esta es la acción que yo estoy realizando. Y aquí está la gran barrera que a mí me puede generar la frustración y que, digamos, lo que se le antepone a ese objetivo, esa meta. Si esta parte no existiera, pues obviamente yo empiezo a generar todo mi proceso de acción para llegar al objetivo meta, ¿cierto? Pero como aquí yo no contemplo de que estas barreras me puedan aparecer, ¿cierto? Yo digamos lo que lo asumo bien. Digamos lo que yo asumo que en la competencia no me va a pasar absolutamente nada. ¿Cuál es la idea? A mí lo que me gusta de esta gráfica es que yo, en vez de una barrera como tal, yo tengo que mirar esto como un momento clave que yo tengo que resolver en un momento por si me aparece. ¿Sí? Es lo que yo le digo a mis deportistas. Siempre tenemos que tener un plan de acción ante determinada situación. ¿Cierto? Entonces, esta partecita yo no quiero que lo miren ustedes como una barrera como tal. Véanlo como una oportunidad de trabajo psicológico ante una situación que usted necesita resolver en algún momento. Fíjense, hay alternativas de cómo yo puedo afrontar la frustración. Tenemos una primera, que es esta que está aquí. Si esta se supone que es esta barrera, aquí sí lo vamos a ver como una barrera. Si es esta barrera, entonces, ¿cómo yo puedo vacilar? ¿Para dónde me voy? ¿Qué hago? Digamos lo que ahí hay un elemento de duda. ¿Qué hago? ¿Cierto? Y sobre todo eso sucede cuando yo, pues, nunca he sabido cómo afrontar ese momento. La 2 es un ataque directo y es que si la situación está ahí, yo rompo con la barrera en particular de, bueno, no me importa lo que tenga que suceder y lo afronto y trato de mirar si ese ataque directo me puede llevar al objetivo meta. Hay personas que hacen un logro indirecto y es que buscan alguna alternativa para llegar a la meta. Hay otros que buscan una meta alternativa, por ejemplo, que listo, ok, no puedo llegar a mi objetivo al que yo quería, que por ejemplo era un oro, ganarme el campeonato, pero por lo menos voy a hacer los intentos para subirme al podio, porque ya sé que no voy a poder lograr el oro, ya estoy inalcanzable, y ustedes saben que nosotros en Volvo hacemos muchos números y hacemos mucha cuenta. Yo cuando ya la cosa está así como muy difícil, entonces yo me le pego a David para que me empiece a hacer cálculos o a alguien que las maneje mucho mejor. Entonces, claro, lo que tratamos de buscar es metas alternativas. Incluso eso nos pasa a nosotros en los eventos, que decimos, estamos a tantos palos y nos subimos a podio, o tantos palos y tratamos de poder bajar a tal, ¿cierto? O muchas veces también las personas generan la que uno no debe tomar, ¿no? Que es la retirada o la evasión, que simplemente renuncian al esfuerzo y obviamente aquí sí es donde más frustración pues obviamente se va a generar. Entonces, los jugadores en la frustración al deporte tienen una distorsión de su percepción, tienen una percepción distorsionada de la situación o el evento que están viviendo. Entonces, aquí solo ven aspectos negativos a la falta de consecución del objetivo. ¿Sí? Muchas veces los deportistas están en su trabajo, están en su competencia o están en su entrenamiento en particular y lo que hace es empezar a abordar toda esa situación desde el pensamiento negativo. Empiezan a verle dificultades, es que a mí no me han explicado esto, es que esta bola ya está muy vieja, es que esta pista a mí no me gusta, a mí siempre me ha gustado es las de la mitad para allá. Entonces, digamos lo que la consecución de su objetivo, si es de tarea, por ejemplo, en el entrenamiento, o si es de una competencia de la exigencia que puede mostrar, empiezo yo mismo a armar, a construir la barrera que me va a empezar a mí a frenar mi propia ejecución. Cuando yo no gano un partido, me genera a mí también un elemento frustrante y ahí es donde cuando arranqué a hablarles a ustedes les decía, tenemos que saber que cuando nosotros estamos en el mundo del deporte tenemos dos opciones, o gano o pierdo, cualquiera de las dos. Y perder es una posibilidad muy alta en todos los deportes y para todos los deportistas. Obviamente uno entrena para no perder o uno entrena para uno disfrutarlo y bueno,
hay que tratar de siempre buscar el logro, por supuesto que sí. Nadie se mete a una pista de bolo a lanzar a quedar de último. Todo el mundo quiere sumar y quiere ganar. Pero el perder es una opción. ¿Listo? Entonces, muchas veces cuando uno no gestiona eso, pues obviamente va a generar un proceso de frustración. Eso es lo que se ve en gran parte de los deportistas, ¿sí? En bolo hay mucha gente muy madura, uno lo ve mucho en los niños, lo ve mucho en los jóvenes, aunque nosotros perfectamente, todos los que estamos acá hemos visto en un campeonato de primera cómo los de élite también se desenfocan con esto, ¿sí? Y ya, por ejemplo, a un nivel de segunda fuerza, de máster, ya son más calmados, ya lo disfrutan un poquito más. Perdí, pero bueno, aquí lo disfruté, ¿cierto? Eso también lo da el nivel de madurez, ¿no?, de la gente. No jugar el nivel que uno desea, también puede ser un elemento frustrante porque usted ha entrenado, ha hecho su esfuerzo y realmente ese día, por alguna razón, a usted no se le despliega un juego, o hay situaciones en las que usted no contaba que le pasaran y puede generar usted también un elemento frustrante. No se adapta al ritmo del juego propio o del contrario, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué encuentra uno aquí? Agresividad, abandono de la tarea, apatía y desánimo, ¿sí? Y esto a mí me parece brutal, difícil y complejo cuando usted está en equipo, porque muchas veces usted puede que no lo encuentre, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si uno o dos de su equipo entran en una apatía y en un desánimo? Ese equipo se derrumba facilito, ¿cierto? Incluso, recuerden que yo les he dicho, solo hay un elemento que es individual, que es el individual. Bolo es muy exigente en esa parte, porque usted tiene que saber cómo se comporta en cada uno de los días y cómo afronta también la situación. Pero cuando usted ya está en parejas, usted ya hace parte de un equipo, ¿cierto? Y lo que usted haga, sienta, diga, viva, ¿sí? Eso lo está recibiendo su compañero y viceversa. Entonces, cuando estamos en terna o estamos en equipos, pues obviamente cuando entramos en apatía y en desánimo es complejo. A mí me ha tocado muchas veces con David, por ejemplo, en la selección del Valle, que a veces estamos nosotros en ese continuo y me pregunta y me dice, Juan, ¿cómo lo ves? Porque yo emocionalmente lo veo de tal forma, o esta pelada está, digámoslo, como desanimándose en lo que está haciendo. La cambiamos, no la cambiamos, ¿qué hago? ¿Cierto? Eso se generan apoyos que hay que tomar decisiones supremamente rápidas. Y pasa muchas veces, es una situación muy difícil para los entrenadores también, o porque el deportista definitivamente se hunde en la frustración, o muchas veces también es una oportunidad para que el equipo no se frustre y la llegada de ese nuevo elemento vuelva y los anime, ¿cierto? Es difícil. El bolo no es fácil, la verdad, sobre todo en el tema emocional es bastante complejo, muy complejo. Impaciencia e impulsividad en muchas personas, y sobre todo esta impaciencia sucede mucho en nosotros los colombianos, bueno, en particular de los latinoamericanos, y es que todo lo queremos para allá. Nosotros queremos que, y pasa mucho, que hay deportistas que no entrenan, por ejemplo, y 3 o 4 meses antes de la competencia van y se matan, pero igual el resultado va a ser el mismo, un completo fracaso, y en la gran mayoría de las veces, y pues obviamente eso va a generar procesos de frustración. Entonces, muchas veces la impaciencia que todo nos suceda ya, o incluso a veces también nos pasa cuando nosotros estamos en la competencia y el deportista está tratando de hacer algún ajuste y quiere que ese ajuste le salga ya, quiere que apenas él lo piensa y que hizo el primer lanzamiento le salga inmediatamente, y muchas veces no le sale. Entonces empieza a llenarse de situaciones negativas que van a hacer que progresivamente siga perdiendo. Aparece nuestra eterna amiga la ansiedad, ¿sí? Y ahí sí descontrolamos todo esto. Puede aparecer la desconfianza también, porque empiezo yo a cuestionarme aquello de lo cual supuestamente yo era muy fuerte o estaba muy fortalecido, y bueno, aquí qué pasó. Y puede aparecer el miedo, pero no en todas las veces. ¿Listo? Quiero que veamos este video. Bueno, yo espero que todos mis videos siempre me reproduzcan. Voy a ponerlo a rodar un momentico, ustedes me dicen si lo escucha y lo podemos a rodar completo, ¿vale? Quiero que vean en el video, ustedes saben que a mí me gustan los videos porque uno aprende por todas las vías y no solamente oyéndome a mí. El asunto es que quiero que vean esto. Este video lo busqué en bolo para tratar de mirar reacciones y saber si estas personas
entran en una frustración o no, si vale la pena uno llegar a ese estado o a esas reacciones, porque indiscutiblemente lo que aquí sucede es que las personas se salen a reaccionar de una manera un poquito presente, digámoslo, y hay otros que reaccionan un poquito más viscerales, pero a la larga es un elemento que los puede llevar a ellos a que les toca de alguna manera ser resilientes, que es de lo que estamos hablando, pero el control o el trabajo que yo tengo que hacer ante un elemento frustrante tengo que manejar, ¿vale? Voy aquí a conectar esto un segundo. ¿Se oye? No, Juan, no se oye. No sé, además está como pausado el video. Y está pausado, sí. Llega muy tarde. Juan, póngale audio por computadora, es por ahí se va a Espera, a escuchar. ver. ¿Ahí ya se oye? Sí, está mejorando, sí. Ya se oye. Sí, Juan, ya está mejorando. Ahora sí se oye. Ok, gracias. Listo, va para allá. You didn't do anything with that pimple in your stupid bottle? The third time you tell me. Jeez. We're better than that. On the Eastern Michigan University campus. Corey, gotta stay still, guys, okay? Like little Big stretch. shots. Easy. Done well in this lane. Still, Someone's please. moving or Okay? clicking a camera. Young man in the yellow, I see you. Okay, buddy, just perfectly still like a little statue. Oh! Hey, thanks, dude. Hey, the sun, dude. That was great. Hey, good job up there. I see you. Good job up there. A lot of class, pal. Did you hear that? A lot of class, pal. What a terrible break. It wasn't a terrible shot, but somebody, folks, back home, somebody moved up there just when he didn't want to A lot of see. class, pal. Flash the camera in my approach. I'm telling you, don't do it. I like it. I like this. Oh, boy. You didn't tell me that was going to be violence. She flashes that camera again on my approach. You said this on the podcast. I hear it. This is what you want in bowling. You want more anger. You want more. Don't do it again. I don't want an angry people ever. Take that, you bottle bitch! Come on! Everybody, come on! Let's go! Let's have some fun! Tired of it. Serious, folks. Everyone, you do it too. Ese último video, ese último momento del video nos dice todo, cómo una persona reacciona de una manera muy impulsiva y cómo el otro no se sale. Se queda completamente quieto, alista su bola y se prepara para hacer su ejecución. En deporte siempre nosotros, y sobre todo en bolo, nosotros podemos encontrar elementos que nos pueden sacar en un momentico y se vuelven para mí un elemento que yo tengo que atender, un elemento que yo tengo que tenerle la solución para poder trabajarlo. Entonces vamos a hacer este ejercicio, por favor. Traten en lo posible, lo vamos a hacer de una vez para que ustedes y una o dos personas que nos lo quieran compartir rápidamente. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando yo tengo una situación frustrante, una situación que para mí puede ser difícil en bolo, yo debo de buscar las situaciones. Vámonos a ir en este orden, ¿no? En este orden. Entonces, primero este cuadrito. ¿Cuáles son esas situaciones que a mí me generan o me pueden generar una frustración cuando yo estoy haciendo bolo? ¿Cuáles son esas situaciones? Y cada uno, como ustedes saben que la psicología es muy personal en cada uno, la situación que puede ser para mí no puede ser para Martica Trujillo, por ejemplo. Entonces, aquí la situación es, cada uno ponga por lo menos 4 situaciones en las que usted
pueda encontrar que usted No, se no, frustra. es que no ¿Vale? hablemos más ni aportemos más porque Ok. Ahora, quiero que hagan este ejercicio, por favor. Ay, perdón. Voy a tratar de cerrar aquí. ¿Listo? Quiero que escriban esas 4 situaciones. Ahorita me comparten 1 o 2 personas que estén haciendo el ejercicio, por favor. Que a ustedes les frustre. ¿Vale? Que sean difíciles para usted. Una vez usted, vamos a ubicarnos en el primero nomás, de esas 4 que puso usted. Después de la conferencia hará las otras. Vámonos con este primerito, este que usted puso. Escriba qué se dice usted cuando está en esta situación frustrante. ¿Qué se dice? Hay gente que arrea la madre, eso es clásico. Hay gente que se dice y se latiga 1000 cosas, o hay otras personas que dicen, bueno, ¿qué hago acá? ¿Cierto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué se dice usted? ¿Vale? Entonces, pone usted qué se dice en esta situación frustrante. Y luego, usted cómo reacciona. ¿Cuál es su emoción de descontrol? Aquella emoción que a usted lo saca. Cuando usted se frustra, ¿cuál es esta emoción ante esta situación? Frente a lo que usted se está diciendo, ¿cuál es su emoción de descontrol? Hay gente que patea, hay gente que echa el madrazo, hay gente que va a la bola y mueve todas las bolas de forma agresiva, ¿cierto? Que incluso puede dañar otras bolas también con esos golpes, ¿cierto? Las bolas no están diseñadas para que haya golpe entre ellas. En fin, o llegan a la herradura y empiezan a reaccionar de manera distinta. Hay gente que de pronto se sienta y empieza a lastimarse psicológicamente diciéndole 1000 cosas, o hay gente que se golpea, en fin, uno ve de todo. Ahora, quiero que, como es el orden de esto, aquí termina, digámoslo, lo negativo. Ahorita quiero que se centren en esto, ¿cierto? En este puntico que está acá, y se salten aquí cuál sería una posible solución. Si es, por ejemplo, una situación técnica, ¿cuál sería esa posible herramienta técnica que yo tengo que usar para tratar de mejorarlo? ¿Cómo yo resuelvo mi problema? ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería esa posible solución? Si, por ejemplo, si una de mis situaciones frustrantes, por ejemplo, vamos a suponer que es de bowling, y yo estoy un poquito subido de peso y eso me está haciendo doler las rodillas o no me permite a mí tener una buena condición física para el juego, entonces aquí yo puedo poner estoy un poquito subido de peso, necesito bajar de peso. ¿Cuál sería esa posible solución? Hacer un poquito más de trabajo físico y mejorar mi ingesta alimentaria, por ejemplo, ¿cierto? Ok, ahora, con esto que está aquí, cuando yo ya tengo esto, fíjense que acá yo voy a utilizar herramientas psicológicas. ¿Cuáles serían esas herramientas psicológicas? Hemos visto en 8 sesiones. Puedo establecerme un objetivo con un cumplimiento exacto. Puedo tratar de imaginarme cómo sería esa reacción y la visualizo. Puedo hacer un control de pensamiento, paro, reemplazo mi pensamiento y puedo ponerme a mejorar ese autodiálogo que yo tengo, ¿cierto? Entonces, o yo sí tengo una fortaleza, cuando vimos autoconfianza, si yo tengo una fortaleza, ¿cómo me apersono de esa fortaleza que yo tengo para poder contrarrestar o tomarlo como una herramienta psicológica, ¿cierto? Entonces, aquí puedo poner una herramienta psicológica que yo haya aprendido, que yo puedo tener como persona y que ya la tengo organizada. Y viene lo otro, y es acción y práctica. Cuando yo la tengo acá, ¿cuál sería esa acción y práctica? Yo la puedo visualizar, la puedo ver y empiezo a ejecutarla, empiezo a darle forma desde la ejecución, simulo también cómo haría yo esta acción y la empiezo a practicar muchas veces. Recuerden que el bowling es de repetir y repetir, pero aquí esta práctica es que yo empiezo a hacerla una y otra vez. ¿Vale? Ok. ¿Quién no la quiere compartir? Y aquí le damos un poquito de forma.
Sí, quien quiera, abre el micrófono y dale. Bueno, buenos días. Buenos días. Una de las situaciones más frustrantes para mí es cuando llevo 3 nueves haciendo las respectivas medias. Ajá. En el cuarto 9 ya me dio mal genio, me pregunto por qué me está quedando un palo. Y a nivel de autodiálogo empiezo a decir, falta que la bote, falta que la bote. Me da ansiedad. Uh-huh. Entonces, digamos que... Digamos lo que vamos aquí, ¿no? ¿Cierto? Exacto, hasta ahí. Vamos hasta aquí. Ok, listo. Entonces, dale. ¿Aló? Sí, te oigo. Sí, ahí están. La situación es cuarto 9. Uh-huh. El diálogo es, pero ¿por qué me pasa eso? Te niegas, ¿cierto? Exactamente. Y la emoción de descontrol es, me da ansiedad. Ansiedad. Es decir, falta que la bote. Ok, perfecto. Entonces, aquí cuando yo me voy en estos 9 que me están sucediendo, ¿cuál podría ser tu posible solución desde lo técnico, por ejemplo? Entonces, pudiera ser... Ese sí. es el tema. Cuando llego al cuarto 9 y está entrando la bola bien y no me está dejando siempre el mismo palo, entonces, ¿por qué? ¿A dónde me corro? O sea, si me corro, peor. Empieza uno a pensar, si me llego a correr, me va a quedar un split. O si me llego a correr, en cambio de que me quede un palo, me van a quedar 3. Se ponen a imaginarse cosas así. Listo. Entonces, mira, cuando a mí me sucede una situación tan puntual como esta, una posible solución es pedir ayuda. Entonces, si hay un entrenador acá, o está, digámoslo, contigo en ese momento, es poder que entre los dos puedan mirar la posibilidad de cómo yo podría salir de ahí, ¿cierto? ¿Cuál podría ser ese elemento? Pueden ser un ajuste muy pequeñito o puede ser simplemente un cambio desde la parte psicológica de centrarme un poquito más en la referencia como tal o de tratar de sentirme un poco más suelto. Puede ser la bola, no lo sé, para que reaccione. Recuerden que el bolo es un deporte de reacciones. Entonces, cuando yo, digámoslo, puedo plantearme posibles soluciones. De pronto yo la solución exacta ahorita no te la puedo dar porque no la sé, pero en el sentido en que cuál sí podría ser la opción, y es poder estudiar y analizar con el entrenador cuáles serían las posibles soluciones técnicas a este problema. Si no son técnicas, poder mirar la condición de la pista, de cómo, por qué se me podría estar sucediendo esta situación y yo desde lo psicológico que puedo realizar. Por ejemplo, si a mí me pasan este tipo de cosas, yo ya tengo establecido, voy a ponerte un ejemplo, voy a ponerte que usted se corrió una tablita, ¿cierto? De la referencia que usted está teniendo y usted se siente cómodo lanzando ahí, pero se corrió solamente una tablita e igual le queda a usted ese palo 9, le quedan haces el 9 por cuarta vez. ¿Cuál sería la herramienta psicológica ahí? Es, por ejemplo, si yo estoy entrando en un proceso de ansiedad, recuerda que la ansiedad es porque yo deseo que ya me salga o que simplemente ante mi lanzamiento se me genere una moñona. Yo puedo generar la herramienta de, ok, respiro, tranquilo, me calmo, y si tengo que hacer esta media, hago la media porque esa es la realidad que tengo. Y sigo buscando la moñona, pero siempre tratando de mantenerse, digámoslo, con el autocontrol. Digámoslo que esa sería una herramienta en la que yo puedo trabajar y mantenerme. Si yo por alguna razón le encuentro la respuesta, y yo sé que mi herramienta puede ser, ok, ya tengo la respuesta, sé cómo funcionar ante ella, ya la tengo identificada, la visualizo, la veo, la trabajo, me apropio de ella, empiezo a generar el proceso de práctica y acción para que en el momento en que a mí me pase una situación de estas, yo ya sepa cómo trabajar. ¿Vale? Digamos lo que ese es como el mecanismo y al que nosotros podemos llegar. ¿Sí, claro? Ok, gracias.
Bien. Juanca, yo quiero comentar algo. Sí. Bueno, Juanca, yo prácticamente tengo una herramienta mía propia, inventada por mí, no sé cómo llamarla, para muchas situaciones. Sí. Pero hay una situación que no depende de mí y que a mí me genera mucho descontrol. Y es cuando estoy jugando en equipo y yo estoy jugando mal, que me regañen. Entonces yo siempre concilio con el equipo que por favor, si estoy jugando mal, que no me regañen, que al contrario, que me apoyen, que me den de pronto soluciones, pero que no me hundan más. Entonces generalmente por eso trato de jugar en equipos de amigos, pero cuando uno juega con liga, una vez se le toca jugar con compañeros o compañeras que no tienen empatía con uno. Y ahí es donde yo digo que siempre los equipos antes de jugar deben tener reuniones de conciliación, igual que una relación de pareja, una relación padres e hijos, etcétera. Siempre debe haber conciliaciones en el equipo, porque en cambio hay una persona que le gusta que la regañen, en cambio hay otra que lo que quiere es que no le digan nada, ¿ya? Entonces a mí particularmente si me regañan, me pongo peor, me descontrolo. Ahí no hay herramienta que me valga, sino que venga un compañero y me calme y me diga, Perla, cálmate, yo tengo fe en ti, tú sabes jugar, etcétera. Ya, eso es lo que quería comentar. Perfecto. Mira que, por ejemplo, la situación tuya aquí es que realmente no te gusta que te regañen. Y creo que eso no le gusta a nadie, ¿no? Que lo regañen a uno. Pero bueno, ok. Ojo acá. Digámoslo que cuando esto está sucediendo, aquí ya tienes es una situación que te puede frustrar a ti el entorno. Y recuerda que muchas veces el entorno nosotros no lo podemos controlar. ¿Ves? El entorno es lo que está por fuera. Aquí, digámoslo que existirían dos procesos. Aquí el autodiálogo es que usted empieza a confrontar la situación y tu emoción va a ser de enfado, de enojo, de ira, de rabia, de por qué te gritaron. ¿Cuál sería la posible solución? Perla. Aquí yo la miraría desde dos aristas, desde dos vías. Una es que eso que tú estás diciendo de que el equipo, que tú les des herramientas al equipo para saber cómo te pueden hacer una crítica. Y dos, es cómo soporto yo también la crítica, ¿vale? Entonces yo puedo generar un mecanismo de, ok, recibo el mensaje, mandó la forma en que me lo dicen y puedo empezar a generar un proceso de perfecto. Más allá de que les estoy diciendo que no me griten, yo miro cómo recibo ese mensaje sin necesidad de recibir el tono o la forma en que me lo están diciendo. Pueden ser de dos formas, ¿cierto? Entonces, también puede ser que yo ante una situación de que estoy jugando mal y alguien me grita, yo simplemente lo que hago es tratar de reorganizar o me centro no en la emoción que esto me va a generar, sino en la situación de la tarea en la que yo puedo estar realizando. ¿Qué tengo? Aquí es una situación de mucho afrontamiento, la que yo tengo, y de controlar obviamente mi pensamiento y mi emoción, o lo que en algún momento vimos como autorregulación, y yo empiezo a practicarlo. Yo puedo llegar a la práctica y si estoy con alguien, yo puedo hasta decirle a mis compañeros, ve, si yo estuviera haciendo algo mal, ¿qué me dirías vos ahí? ¿Sí? Igual yo trabajo, yo muchas veces puedo simular aquellos momentos que a mí me pueden suceder en bolo y los puedo ir trabajando progresivamente. Pero si yo te hiciera la pregunta, no necesito que me la respondas. ¿Cuántas veces has trabajado el que tú puedas trabajar con gritos, por ejemplo, ¿cierto? De manera consciente y que tú puedas empezar a generar un proceso de bullying con grito. Entonces, aquí realmente lo más importante es que nosotros tengamos identificado la situación, cómo reacciono a ella y cuál sería ese elemento que yo tengo que ajustar para poderlo llevar a la práctica, ¿vale? Este es un ejercicio que funciona, es un ejercicio que yo tengo que ser muy juicioso, sobre todo en la identificación, ¿sí? Y sobre todo en hacerlo. Si yo no lo hago, si me quedo solamente en ver cómo podría ser y no lo hago, pues obviamente no va a pasar nada. Tengo que practicarlo y tengo que ejecutarlo, ¿vale? Juanca, es que de pronto, perdón Juanca, de pronto no es de gritos, porque muchas veces ni gritan, sino empiezan a cuchichear entre ellos. Ya. Okay. Y hay algo que a veces olvidan los equipos, que el equipo gana por la suma del juego de todos.
no es un juego, el bolo es un juego individual. Entonces, si ven que yo estoy jugando mal, deben deben ayudarme a salir de ese bache y no hundirme más. Y a veces no son gritos, a veces son gestos que tú ves a los compañeros manoteando, como dicen, esa perla no sirve para nada. Ya, entonces a mí me hace sentir pequeñita, como que yo no sirvo para nada, que soy lo peor que hay en bolos. Eso es una de mis debilidades y por favor que las compañeras no lo tomen en cuenta. Antes hay que tomarlo en cuenta, Perlita, para poder generar el ajuste. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, vamos allá. Viene una sexta habilidad. Viene la sexta habilidad. Ahí digamos lo que hemos pasado, la quinta habilidad, que es el proceso frustrante, nos pasa mucho en bolo. Y la sexta habilidad es el centrarse en el presente. Es otra habilidad para poder trabajar la resiliencia. Bien. ¿Por qué nosotros los psicólogos gastamos tanto, digamos, los recursos para que las personas logren tener sus pensamientos centrados en el ahora? Porque realmente el momento presente es el momento que cuenta. Es el momento, viéndolo desde el contexto de la resiliencia que nosotros estamos trabajando. Recuerden que la resiliencia es cuando yo necesito ser una persona resiliente, necesito volver nuevamente al control de las cosas, ¿cierto? Y el control de nuestras cosas se da en el momento presente. Yo no tengo el control ni del pasado, ni tampoco tengo el control del futuro, lo tengo en el presente. Por eso, para ser resiliente, este es un elemento clave, y es que yo debo de centrarme en el ahora. Todo sucede en el ahora. Entonces resulta que aquí esta gráfica a mí me encanta porque nos puede realmente identificar perfectamente cómo funciona el aquí y el ahora. Cuando yo estoy aquí en este momento donde estamos, en el momento presente, y mis pensamientos se van para atrás, realmente lo que yo hago aquí es empezar a utilizar todo mi proceso de memoria y traer situaciones de mi memoria y de mis recuerdos y de mis cosas que voy a predisponerme en este momento como tal. Por ejemplo, hay personas que se sientan y empiezan a recordar situaciones muy difíciles, situaciones traumáticas, situaciones complejas, situaciones malucas que pasaron. Pero no sé si la palabra maluco lo entiende alguien que no sea de aquí de Colombia, pero maluco es molesto que algo me haya pasado. Y me va a predisponer en este momento a mí, ¿cierto? Entonces, empiezo yo a traer esa emoción a este momento, y aquí en este momento yo empiezo a sentirme mal, porque me puedo poner a llorar, puedo ponerme nostálgico, puedo ponerme melancólico, me dan ganas de dormir porque ese momento me recordó una situación muy difícil y prefiero dormir para olvidar cosas como esa. ¿Qué sucede cuando las personas empiezan a trabajar mucho el pensamiento hacia atrás? Empiezan a generar algo que es la nostalgia, que es la tristeza, que es la situación de melancolía, ¿cierto? Y se van a predisponer en este momento. Ahora, ¿qué sucede cuando las personas adelantan su pensamiento, empiezan a mirar mucho hacia futuro y no como una meta, sino como una consecuencia de lo que va a suceder? Entonces, lo que realmente yo empiezo es a mirar situaciones inciertas, me empiezo a llenar de muchísima expectativa por las cosas, empiezo a generar ansiedad. La ansiedad generalmente se da por aquellas cosas que pueden pasar, pero yo no estoy preparado para ese momento en particular. Entonces, lo que sucede con mi mente o me ubica allá o me ubica acá. ¿Por qué nosotros enfatizamos tanto en que la gente debe de estar en su momento presente? Porque el problema se hace ahorita. Porque la situación que me lleva a mí a ser resiliente me está pasando ahora. Porque la situación de dificultad la tengo ahora, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo canalizo mi trabajo y canalizo mis tareas y resuelvo en este momento. Voy a poner un ejemplo. Si yo en este momento estoy en una dificultad como la que nos ponía nuestro compañero de tengo un 9, hago un lanzamiento y me pasa un 9, o sea, hago un 9. Segundo lanzamiento hago un 9, tercer lanzamiento hago un 9. ¿Cuándo está el problema? Ahí, ahora, y ahí es donde yo tengo que resolverlo. Tengo que mirar qué debo de hacer yo
Si yo definitivamente estoy haciendo todos mis esfuerzos y me sigue quedando el 9, sé que por lo menos tengo que hacerme la media. Soy claro, esa es la situación, yo estoy ahí. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo el 9, el cuarto 9, y como él decía, me empieza a dar ansiedad, empiezo a mirar, son consecuencias de algo que me puede pasar, voy a perder esta línea, esto me va a ir mal, lo que sea. Yo empiezo a predisponerme en un momento en el que yo necesito es concentrarme en mi tarea. Entonces, la mente es un juego. Entonces, resulta que incluso yo decía en algo, ustedes saben que a mí me gusta mostrar la gran mayoría de cosas gráficas y videos y imágenes, porque hay diferentes herramientas para nosotros poder generar el proceso de aprendizaje y hay que usarlas. Entonces yo decía, pero bueno, yo cómo miro esto, yo cómo busco hacer que las personas logren darle un poquito más de valor al tema del aquí y el ahora. Yo les voy a recomendar un libro que es fabuloso, es este libro que se llama El Poder de la Hora. No sé si alguien ya lo leyó, y quien no lo haya leído, es un libro muy bueno. Es además un bestseller, ¿sí? Se llama El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Y yo decía, ok, ¿cómo hago para que podamos dar una vueltica por el libro? Entonces encontré un video que quiero que lo veamos y podamos entender de manera un poco más clave de pronto frente a lo que yo les estoy diciendo, a esto que queremos hablar de por qué el pensar en el aquí y el ahora es una herramienta fundamental para cuando yo estoy trabajando mi resiliencia y la forma en como yo debo de afrontar una situación adversa. Entonces vamos a ver el video. Lo pongo a correr un segundo como siempre y me dicen si se oye. Pero un segundito. Muchos de nosotros queremos encontrar paz interior y mejorar la... ¿Sí se oye, chicos? Sí, sí se oye. Perfecto. Perfecto. Ahora. No se oye. Señor. No se oye. No se escucha. No, dame un segundo, que es que se me salió la presentación. Ya. En general, anhelamos eliminar las preocupaciones y la ansiedad, reducir el estrés. Deseamos poder por fin dormir por las noches. Buscamos ese estado de iluminación interior, pero no sabemos por dónde empezar a buscarlo. Lo que a menudo desconocemos es que el primer paso para alcanzar ese ansiado estado de tranquilidad es mucho más sencillo de dar de lo que creemos y está al alcance de nuestra mano. Desconocemos el poder de la hora. Acostumbramos a vivir estancados en el pasado y en el futuro, pero prácticamente nunca en el presente. Te levantas por la mañana y lo primero que piensas es: mierda, he dormido demasiado, voy a llegar tarde. Seguido de es la segunda vez que me duermo este mes, el jefe se va a enfadar y me va a despedir. Y así, querido amigo, es como comienzas a arruinar tu día. Ok, el ejemplo que he puesto es un poco exagerado, pero dime sinceramente, ¿cuánto tiempo pasas al día preocupándote por las consecuencias que pueda tener cada cosa que haces? ¿Cuánto tiempo pasas viviendo en un futuro que ni existe ni probablemente exista nunca? Y a eso súmale el tiempo que pasas viviendo en el pasado, arrepintiéndote de no haberle pedido el teléfono a esa chica, de no haberte ido de intercambio en la universidad o de haber terminado con tu ex. Estos dos malos hábitos de permitir a nuestra mente viajar en el tiempo más de la cuenta son dos de los causantes más comunes de estrés y depresión, dos estados mentales que definitivamente no son idóneos para alcanzar esa paz tan deseada. Empleas horas y horas en pensar y preocuparte por cosas negativas sobre las que no tienes absolutamente ningún control, ya que o bien forman parte del ayer o del mañana. Cosas que no puedes cambiar porque ya han ocurrido en un tiempo pasado, o cosas que tampoco puedes cambiar porque ni han ocurrido ni van a ocurrir. Y mientras tu yo del pasado y tu yo del futuro viven tu vida por ti, ignoras por completo el único momento que está plenamente disponible para ti: el presente, el ahora. Solo el momento presente es merecedor de nuestra atención, porque si lo piensas bien, realmente nada ocurre en el pasado ni en el futuro. Las cosas suceden únicamente en una corriente continua de momentos presentes. Algo que ocurrió en el pasado realmente ocurrió en un momento presente singular de otro tiempo. Igualmente, lo que conocemos como futuro no es otra cosa que una colección de momentos presentes que aún no han llegado. Este es tu nuevo paradigma y que te va a abrir el camino hacia la paz mental. Mira, la mente es como un ente aparte de tu propio ser y puede ser tu mejor amiga o tu peor enemigo. Cuando le das pleno control, se convierte en el peor dictador, se hace dueña de ti y le permite la entrada a todo tipo de pensamientos intrusivos,
que van a dedicarse a minar tu moral, tu autoestima, tu seguridad, tu felicidad. Sin embargo, si eres capaz de controlarla, será tu arma contra el mundo y podrás alcanzar cualquier cosa que te propongas, incluyendo la tranquilidad que tanto necesitas. Y esto es posible mientras vivas en el ahora. Empieza a ser consciente del momento presente, de lo que te rodea, de tu propio cuerpo. Cada vez que detectes un mal pensamiento o un mal sentimiento, no hagas nada. Simplemente obsérvalo y déjalo marchar. Vuelve al presente, el único lugar al que perteneces. Y nada de esto significa que jamás debes volver a pensar en el pasado o en el futuro. Debes ser consciente de tu pasado para aprender de él. Es un valioso maestro. Y también debes planificar tu vida y prever los acontecimientos venideros, tener metas y sueños. Pero la vida no se trata de vivir en ellos, sino de vivir plenamente durante el camino hacia ellos. Si quisieras escalar una montaña para hacer cima y yo te montara en mi helicóptero y te dejara en la cima, ¿cómo te sentirías? No te sentirías absolutamente de ninguna manera. Esa cima no significaría absolutamente nada para ti, porque lo que es verdaderamente valioso es el camino hacia la cima y no la cima en sí. Queridos amigos, este es el poder de la hora. Bienvenidos al presente. Ok. Mucho más claro, ¿no? De cómo lo expliqué yo. Pero bueno, ok. Digámoslo que la forma correcta de poder utilizar el presente y el aquí y el ahora es yo centrándome en aquellas cosas que realmente yo tengo el control y que realmente valen la pena y mi tiempo para poderlas resolver. Me parece algo muy interesante y es que siempre lo hemos manejado y es que yo debo de establecer un objetivo y metas. Pero para yo poder establecer objetivos y metas que sé que en algún momento las voy a conseguir, yo tengo que trabajarlas aquí y ahora, ¿cierto? Tengo que irlas trabajando y eso nos pasa a nosotros en bolo y nos pasa en los deportes. Yo tengo una meta. ¿Cuál es la meta? Ganarme el Nacional de Primera o ganarme X campeonato. ¿Qué debo de hacer? Yo planifico cómo voy a ir entrenando día a día. Ese día que yo tengo ese entrenamiento, lo aprovecho al máximo, acumulo, hago elementos que me van a enriquecer mi juego y así voy trabajando el día a día. Cuando llega el momento en el que yo he planteado como mi meta o como mi objetivo, ese día será ese aquí y ese ahora, será ese momento, pero usted ya viene preparado para esa situación que usted obviamente tenía que afrontar en ese momento. Entonces, aquí cuando yo lo tomo como estrategia es yo qué puedo hacer, ¿cierto? Y yo me planteo frente a esa meta que yo tengo, es cómo yo voy a trabajar esa tarea en particular, con quién cuento, ¿sí? Porque muchas veces yo puedo tener un proceso como el de bolo, pero yo tengo que saber si tengo un entrenador, si tengo la necesidad de preparador físico, si tengo que trabajar con un psicólogo, tengo que tener una bolera donde entrenar, si tengo el recurso para los elementos, yo con qué y con quién cuento. Y cuáles son las habilidades que yo tengo para poder ir desarrollando esa habilidad y esa tarea. Entonces, cuando yo me centro en la hora, conozco mis debilidades, también conozco cuáles son mis fortalezas y empiezo a trabajarlas, ¿sí? Mucho mejor si yo tengo un objetivo y tengo una meta que me va a trazar a mí el camino, pues por ahí empiezo yo a irme y empiezo a trabajar. Pero ese trabajo continuo día a día es lo que realmente a mí me beneficia. Yo disfruto del entrenamiento, yo disfruto del día de competencia que tengo. Si lo vamos a ir a ver al día a día, disfruto el día en particular. Hoy es un sábado, por ejemplo, y hoy estoy disfrutando de lo que más me gusta, que es poder hablarle a la gente. Ustedes probablemente están disfrutando la conferencia y además de eso están haciendo una actividad de algo que les encanta, que son los bolos. Más rato cocinarán y disfrutarán la cocina y así vamos haciendo nuestro día de una manera un poco más feliz y tranquila porque yo tengo el control de eso, ¿cierto? Pero si ahorita todos nos ponemos a pensar qué irá a pasar con el país en diciembre, qué irá a pasar con el país dentro de un año, pues no vamos a tener respuestas, es una incertidumbre, no tenemos ni idea de lo que va a suceder y si yo me mantengo ahí, pues lo único que voy a generar en mí es un proceso de ansiedad, ¿cierto? Y incertidumbre. O si yo me quedo rechazo lo que nos está pasando y me quedo en el mundo de atrás, cuando hacíamos el paseo de olla, cuando cogíamos el carro y nos íbamos para Cartagena o para la costa, ya no podemos hacer nada. El control está aquí. Cuando ustedes estén entrenando, disfruten su entrenamiento. Cuando ustedes estén con un problema, ¿sí? Un elemento clave para ser resiliente es centrarse en el presente.
para poder atender el problema, resolverlo y encontrarle soluciones, ¿vale? Ok, hay otra que es ser creativo, ¿sí? Y me causó gracia esta señora con el momento de COVID, estaba tan miedosa que se fue disfrazada de jirafa para tratar de evadir el COVID. Hay que ser creativo, pero de otra forma, ¿cierto? Entonces, aunque la señora fue creativa, no lo puedo negar. Pero cuando usted está frente a una crisis, está frente a una situación compleja, usted tiene un elemento que muchas veces nosotros a veces omitimos porque vivimos en un mundo donde todo prácticamente está hecho y donde nuestra información y donde nuestras cosas realmente son muy fáciles de conseguir. Entonces, hay algo que todos tenemos en la creatividad. Cuando nosotros tenemos un problema, nosotros buscamos la manera de ser creativos, de saber cómo buscamos soluciones, qué podemos hacer. Siempre estamos en ese continuo. A mí me aparece por alguna razón una dificultad, una adversidad. ¿Qué hago? ¿A quién le digo? ¿Cómo lo hago? No, voy a hacer tal cosa, no, voy a pedir prestado esto, no. Trato de mirar formas de cómo salir de él. Hay generalmente cuando yo soy creativo frente al problema, cuando yo veo una posible solución a la situación, puedo encontrar una situación original, como lo que nos contaba ahorita Perla. O cuando yo por alguna razón yo tengo que generar algún tipo de cambios dentro de mi trabajo en la bolera, si yo estoy en una competencia, ¿qué podría yo hacer acá ante esta situación? Nunca me había pasado, por decir algo, a ver, que se me dañara un zapato, por ejemplo, no tengo más, ¿cierto? ¿Qué hago? Entonces busco un pedazo de esparadrapo para tratar de pegarlo, o busco alguien que de pronto no esté jugando a ver cómo me puede ayudar, por lo menos así ya con el zapato que me dañó, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, yo puedo ser original ante el problema y trato de ver cómo puedo solucionar la situación, ¿cierto? Pero ante la crisis en particular, ante el problema en general, yo debo, en lo posible, de apelar a mi creatividad para poder encontrar posibles soluciones. Esas soluciones pueden ser novedosas, ¿cierto? Pueden ser originales y también puedo dejarlas para mí y pueden, si me ha funcionado y además de eso, son funcionales para mí, perfecto, yo me adapto a ella y empiezo a poderla trabajar. Fíjense ustedes en esto, por ejemplo. ¿Cómo ante una situación de crisis o de adversidad las personas pueden empezar a generar procesos de ajuste, de cambio, de acomodación para poder tratar de sobrellevar ese momento de dificultad? Y me quiero centrar, por ejemplo, en este que está acá, en las colchonetas. Con los de Valle cuando empezó la pandemia y toda la situación, bueno, digamos que estamos como en ese proceso de cómo poder hacer las cosas y todo. Y ya sé que muchos de los bolicheros tienen su bolera en casa con colchonetas, hacen sus pistas con colchonetas para poder hacer su lanzamiento de la bola, tienen una colchoneta allá al fondo donde la bola va a pegar. Hay otros que le ponen botellas simulando pines llenas de arena, ¿cierto? Para que por lo menos simule que algo tumbaron allá al fondo, ¿cierto? En fin, esto nosotros no lo veíamos antes de pandemia. Pero ¿qué pasó con esto? Nos enseñó a ser creativos y encontramos una solución que por lo menos nos llena de placer o por lo menos nos saca alegría de saber de que algo estoy haciendo. Entonces yo les decía a los muchachos, venga, mándenme videos para yo ver cómo están entrenando en su casa. Y me empezaron a mandar los videos y empecé a ver cómo ellos han ajustado en los apartamentos, los pasillos que dan a las habitaciones, los clásicos, por ejemplo, cómo tienen desplegado su pista de bolo, y antes nosotros no hacíamos eso. Créanme que antes de pandemia yo no creo que nadie hiciera una cosa de esas. No creo, ¿cierto? Entonces, lo mismo frente a cuando se nos sucedió la pandemia, como aquí en Cali empezaron a hacer respiradores artificiales con impresión 3D, porque la impresión 3D hace que la impresora se mueva en un continuo, y lo que hacen es que a ese continuo le adaptaron como la forma de ventilar, de mover una palanquita y poder generar la máquina que lleva y trae el aire, digamos de alguna forma,
aprieta y saca, fue más o menos eso lo que decía. O por ejemplo, miren estos peladitos de tenis de mesa, ¿cierto? Y muchos tenimesistas del Valle convirtieron los comedores largos en mesas para tenis de mesa, y aunque no guardan las mismas proporciones, tienen una sensación de que fueron creativos y que organizan sus cosas. Entonces frente a esa situación, lo que nosotros sí podemos siempre trabajar es que, perdón, yo oigo. Entonces, siempre nuestra creatividad nos puede a nosotros sacar de muchas dificultades y de situaciones que realmente nosotros podamos tener, digámoslo, como una salida. ¿Vale? Ok. Tenemos una habilidad número 8, o una estrategia número 8, y es la persistencia. Muchas veces las personas tienen un problema, como nosotros, como les decía, nosotros somos muy mediáticos, y ante esa misma mediatez yo busco que todas las cosas me sucedan ya. Pero resulta que no muchas cosas van a salir ya. Tengo que ser persistente. Sobre todo si estamos hablando de bolo. Porque bolo es un deporte en el que usted tiene que ser muy constante, ser muy persistente, repetir, repetir y repetir. ¿Cierto? Entonces, muchas veces yo me desanimo cuando estoy haciendo una tarea porque no le encuentro una salida rápida. Y no me tomo el tiempo de ir, digámoslo, trabajando de una manera un poquito más constante y de persistir. Recuerden ustedes que la persistencia es un elemento clave dentro de la motivación. Dirección, intensidad y persistencia. Dirección, para dónde voy, intensidad, el nivel de esfuerzo que yo le meto, y la persistencia de que independientemente del obstáculo yo lo sigo intentando. Entonces acá es, frente a ese problema que yo tengo y tengo una posible solución, o tengo una estrategia, o tengo una herramienta, yo tengo que seguir persistiendo para tratar de alcanzarlo. Puedo modificarlo, puedo ajustarlo, puedo mejorarlo, pero insisto, repito y trabajo, ¿cierto? Aquí hay diferentes casos. Por ejemplo, esta mujer, ante la situación de lo que le sucedió, es una chica que a mi juicio sigue siendo muy linda porque tiene una forma de ver la vida impresionante. Y además de eso, ella fue víctima de una fatalidad terrible, que fue que le lanzaron ácido en la cara y la desfiguraron completamente, pero aún así su persistencia la llevó hasta sacar una ley donde esas personas que atentan contra la vida de otra con el ácido tienen una cantidad de castigos a nivel social, y ella logró crear y fue la promotora de la creación de una ley frente a la situación que a ella le sucedió. Lo mismo cuando este cantante tuvo una situación donde hizo un intento de suicidio, estuvo prácticamente ya para suicidarse, y en medio de su agonía reaccionó y salió del agua donde se había tirado y dijo, no, aquí no puede terminar mi vida y voy a hacer otra cosa, me voy a reinventar. Y lo mismo Yuri Alvear es un ejemplo de persistencia, es una mujer muy humilde, es una mujer que le tocó un trabajo durísimo durante la vida, sus papás eran muy humildes, es una mujer que tenía la meta clara desde que ella empezó a entrenar judo, y ahora es una mujer que vive muy bien, de que siempre está dedicada a su trabajo, su esfuerzo, ya es una profesora, ya es profesional, y sigue consiguiendo más y más y más, y sus metas la siguen llevando a persistir y a lograr. Sobre todo, porque la traigo a colación, porque ella, sus primeros olímpicos, hizo un diploma olímpico y ella decía, no, aquí no puedo parar, yo en las próximas olimpiadas voy a conseguir una medalla, me voy a subir a podio y voy a conseguir la medalla que sea, y logró en Londres conseguir un bronce. Cuando ya llega de bronce dice, no, yo tengo que ir por mi oro en Río, y no logró el oro, o logró una plata, y cuando nosotros llegamos de Río dice, Juanca, voy a irme para Tokio a conseguir el oro en la tierra del judo. Eso sí va a ser apoteósico. Entonces, ese ejemplo es que aún así esta mujer sigue persistiendo. Entonces, y ha pasado por situaciones bastante complejas a nivel de vida y a nivel de resultados deportivos en particular. Muchísimas derrotas, muchísimos fracasos, y aún así ahí se mantiene. Entonces,
este tipo de personas, cuando nosotros tenemos una situación adversa y nosotros, una de las características fundamentales para nosotros poder ser resilientes es que tenemos que tener en cuenta que hay un elemento que es la persistencia, que es tratar de mantenernos en las situaciones y ir superando la dificultad, ¿vale? Y quiero mostrarles, aquí sí me toca salirme de la presentación para poderles mostrar este video, pero solamente la parte que quiero mostrarles. Permítanme un segundo, por favor. ¿Alguien ha escuchado hablar de Dan Jansen? Mucho. Bueno, ok. Más o menos por aquí. Permítanme un segundo. Bueno, Dan Jansen es un deportista olímpico de invierno norteamericano, que su caso fue muy sonado y uno realmente lo sorprende de lo que le sucedió y cómo la persistencia hace que las personas también puedan encontrar un elemento que al final, bien trabajado, pues obviamente logran conseguir. Un atleta logre rendir al máximo es crucial una buena preparación mental. Después de estar a punto de quedarse sin la medalla de bronce en el 84 durante sus primeras Olimpiadas, el patinador de velocidad canadiense Dan Jansen logró dominar su deporte a mediados de los años 80. En el 88 llegó a Calgary siendo el campeón del mundo de velocidad y era una apuesta segura para el oro en la prueba de los 500 metros. Pero la mañana de la final, Jansen recibió una noticia devastadora sobre su hermana Jane, que padecía leucemia. El día de la carrera recibí una llamada telefónica a las 6 de la mañana. Era mi familia desde el hospital y me dijeron: Jane no está bien, tiene la presión arterial muy baja, seguramente no llegue a mañana. Mi hermano vino a la Villa Olímpica y pasamos 2 o 3 horas hablando y caminando. Luego se marchó y 1 hora y media después me volvieron a llamar para decirme que mi hermana había fallecido. 24 horas antes sabía que iba a ganar y cuando llegué a la pista para el calentamiento me sentí como si nunca antes hubiese patinado. Totalmente desconcentrado, Jansen sufrió una caída en los 500 metros y no pudo terminar la prueba. Días más tarde, con el oro al alcance de la mano y a punto de establecer un nuevo récord mundial en los 1000 metros, le sucedió lo mismo. ¿Qué más me podía pasar esa semana? Perdí a mi hermana y no logré cruzar la línea de meta en ninguna de las 2 carreras. Fue una semana horrible. Los siguientes 4 años, Jansen se mantuvo en la cima de su disciplina, estableciendo un nuevo récord mundial en los 500 metros, pocos meses antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville. Pero una vez más, sus intentos descritos como tímidos por la prensa deportiva supusieron una decepción. Terminó cuarto en la prueba de 500 metros y en un desalentador 26º puesto en la de los 1000. Muchos se preguntaban si alguna vez conseguiría triunfar en una Olimpiada. En todas y cada una de las entrevistas que concedí me hicieron 2 preguntas. Si iba a estar pensando en mi hermana o pensando en si me caía, así que necesitaba quitarme eso de la cabeza. Y es lo que hice. Jansen trabajó con su psicólogo, el Dr. Jim Lord, y comenzó afrontando la distancia que menos dominaba y menos le gustaba. Lo primero fue escribir cada día en mi diario: me encantan los 1000 metros. Pero también escribía pequeñas notas que pegaba por toda la casa, en la nevera, el espejo del cuarto de baño. Fuese a donde fuese veía: me encantan los 1000 metros. Combinamos eso con todas las demás cosas que hicimos y curiosamente nunca olvidaré el día que me dije a mí mismo, literalmente: qué ganas tengo de hacer los 1000 metros este fin de semana. Nunca lo había dicho antes, nunca lo había pensado antes, pero lo hice. Y desde entonces siempre tuve ganas de entrenar esa distancia. La de Lillehammer en 1994 fue la cuarta y última Olimpiada de Jansen, una última oportunidad de ganar una medalla. Una vez más llegó como favorito. En los 2 años transcurridos desde Albertville, se había convertido en el primer patinador de velocidad en romper la barrera de los 36 segundos en 500 metros, y había conseguido los 5 mejores tiempos de la historia. Parecía que nada podría detenerlo.
Nada me iba a impedir ganar esa carrera. Pensé que podía batir el récord del mundo, así que al llegar a la última curva forcé un poco las cosas y el hielo se desprendió. No creo que fuesen los nervios ni nada de eso, creo que fue más bien la agresividad. Fue realmente devastador. Lo lamenté por mi familia, por mi ciudad. Competir siempre implica una gran responsabilidad y la sentí. Dan Jansen, el patinador de velocidad más rápido de la historia, había competido en 4 Juegos Olímpicos, pero nunca había ganado una medalla. La prueba de los 1000 metros sería su última participación. Su última oportunidad. Quizá cuando se celebraban los Juegos Olímpicos pensaba cómo sería llegar a ser campeón olímpico. Antes de los 1000 metros ya no pensaba en eso. Olvidé mis expectativas y me concentré en lo que iba a hacer, en patinar como sabía patinar. Cada uno se prepara de una forma diferente y necesita visualizar mentalmente cosas diferentes. Pero en mi caso, todo se centraba en el proceso y salir a hacer mi carrera. Cuando sonó el disparo de salida, noté esa sensación con la que sueña todo atleta. No oía a nadie. Solo pensaba en lo relajado que me sentía. Recorrí los primeros 600 metros como si estuviese flotando. Fue una sensación muy hermosa. Pero en la marca de los 600 metros, Jansen resbaló una vez más. Aunque esta vez no se repetirían sus anteriores tragedias. Se recuperó sin apenas tocar el hielo, y momentos más tarde, cruzó la meta con un tiempo que le valía la medalla de oro y un nuevo récord mundial. Su búsqueda de la gloria olímpica había terminado. Cuando terminé, levanté la vista y vi el indicador de récord del mundo. Sentí un alivio absoluto porque por fin había patinado a mi mejor nivel y eso era lo único que había querido hacer. Los récords son marcas que otros han de superar y los Juegos Olímpicos a menudo son el escenario de las mayores hazañas humanas. Ok. Ok. Esto es un ejemplo clarísimo de la persistencia de las personas. Como una persona como esta, después de las situaciones tan difíciles que tuvo, pudo seguir trabajando, poder tratar de empezar nuevamente. Incluso la misma prensa hacía que él tuviera todo en contra y le estuvieran recordando cosas y lo confrontaban, y digamos lo que era una sensación molesta para él, pero aún así él centraba su trabajo y empezó a utilizar la persistencia como una herramienta para poder ser muchísimo más resiliente ante la situación de lo que estaba afrontando, y al final logra conseguir aquello por lo cual toda su vida había tratado de buscar, que era una medalla olímpica. ¿Vale? Ok. Y nos queda la última habilidad para poder trabajar la resiliencia, y es el autodiálogo. Es esa misma inteligencia interpersonal. Es cómo yo me veo, cómo yo puedo reconocer cuáles son aquellas cosas que yo necesito mejorar, cuáles son aquellas cosas en las que yo realmente considero que soy fuerte, trabajo bien y que puedo llegar a conocerme muy bien sobre cómo soy yo. Nosotros a veces nos ufanamos mucho de decir, yo conozco tal persona, yo conozco cómo funciona esto, yo conozco tal cosa, pero a veces no se conoce a sí mismo. Entonces, ese elemento es fundamental para nosotros poder llegar a un elemento de resiliencia en particular. Reconocerme quién soy, qué persona soy yo, cómo me comporto, cómo pienso, cómo actúo, y hablarme de manera consciente. O sea, cuando estoy hablando de manera consciente es que yo también me responsabilizo de mis actos y me responsabilizo de los mismos pensamientos e incluso de las mismas emociones que puedo expresar al momento de yo estar haciendo algo. Mis palabras son claves. Muchas veces nosotros tenemos una convivencia con las personas y podemos utilizar un lenguaje que no puede ser el mejor, o incluso que también puede molestarme a mí, o que
probablemente tampoco me sirva de a mucho lo que yo me diga. Esa parte de cuidar el propio lenguaje, recuerden que en algún momento habíamos visto también el poder establecer un diálogo que a nosotros nos facilite los procesos de poder llegar a resolución de problemas. El tono en que me hablo es también muy importante. Aunque nosotros continuamente estamos hablándonos y estamos pensando, el hablarnos a nosotros mismos en un buen tono, ¿cierto? Puede ser un elemento que me tranquiliza o puede ser un elemento que me acelere también. Cuando yo mentalmente me regaño, me digo cosas o digamos lo que me grito, yo me predispongo, aunque no lo crea, uno reacciona de esa forma. Pero cuando yo empiezo a decírmelo, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos, voy a tratar de mantenerme tranquilo, ya miraremos cómo lo vamos a resolver, o lo voy a hacer de determinada manera. Uno también se predispone a que las cosas funcionen de la manera en que uno desea. Y tratar de no ser cruel con uno mismo. Muchas veces uno se fustiga mucho, se lamenta, se grita a sí mismo, se dice palabras muy groseras a uno mismo. No, yo soy un burro, yo soy un bruto, a mí que yo soy... Hay otra palabra peorcita que se dice uno, pero la idea es no llegar a esa crueldad tampoco. Así en la misma medida en que uno trata de manera cordial a las demás personas, pues esa misma forma debe tratarse uno también. Y si uno lo hace, no muchas personas, o sea, hay muchas personas que realmente se hablan muy bien a sí mismas, en esa misma medida también tienen esa posibilidad de poder hablar con los demás. De tal forma que el autodiálogo también le permite a usted ser muy asertivo a la hora de usted estar buscando una solución. Entonces, chicos, esto es un tema amplio. El tema de la resiliencia es un tema bastante amplio, grande. Obviamente la resiliencia, nosotros escuchamos muchísimo de ella por todo lado. Muchas personas quizá pensaban que la resiliencia era un elemento en particular y ya se dieron cuenta de que esto es un cúmulo de estrategias que cada persona tiene. No propiamente son todas estas. Yo puedo tener 2 o 3 herramientas muy poderosas para tratar de ser resiliente frente a algo. Así que esto nos puede ayudar ostensiblemente también cuando lo hemos visto y lo hemos utilizado en ejemplos de bolo. Entonces, a manera de conclusión, recuerden que esa resiliencia precisamente es un conjunto de estrategias que me dan una capacidad para afrontar, que necesito de un equilibrio. ¿Se acuerdan? La pelota de baloncesto, que cuando tiene muy buen aire, la pelota puede rebotar y yo puedo resolver, pero cuando no tiene aire se queda en el fondo. Entonces la idea también es que nosotros siempre estemos como en un equilibrio y eso realmente es lo que nosotros buscamos. Que aquellas cosas que nos estresan son nuestros principales enemigos, que esos son los que van a ayudarnos a que aparezcan los problemas, en particular aquellas cosas que nos estresan mucho, que los cambios son siempre una parte cotidiana de la vida, siempre vamos a estar en un cambio continuo, siempre van a aparecer problemas, siempre van a estar, siempre vamos a tener cambios y problemas, así que eso no lo vamos a poder quitar y entonces la idea es no huir de ellos, sino que tenemos que empezar a generar estrategias de cómo yo los afronto. ¿Listo? Que cuando nosotros estamos hablando de un elemento difícil, ¿sí?, que nos obliga a ser resilientes, es porque hemos perdido el control y en algunas ocasiones nos genera dolor. Esto es un resumen de todo lo que hablamos. Y que tenemos varias estrategias, vimos 9 estrategias, como es el establecernos metas, como la escalera de objetivos, como de no procrastinar, como de reforzarnos y premiarnos nuestras conductas para que se mantengan, el autocuidado, y ahí también incluye que ese autocuidado es físico y también espiritual, que también es una parte muy importante para tener en cuenta, aunque muchos psicólogos no le dan el valor a la espiritualidad, yo sí, la verdad a mí me parece que es un elemento clave que fortalece la mente. Mantener una actitud positiva y realista, tratar de mantener siempre el optimismo de que las cosas van a salir bien y sobre todo un buen humor, eso también nos ayuda mucho a ser más resilientes. Hay muchos estudios entre el humor y la resiliencia en particular. Manejar una muy buena autoconfianza frente a las fortalezas que yo tengo y tratar de mantenerme con ellas para poder sacar adelante todas aquellas cosas adversas que me puedan suceder y también confiar en los demás, sobre todo si yo tengo una familia que está conmigo en la lucha,
pues también confiar en ellos, de que ellos también pueden ser un soporte muy valioso. Y lo mismo cuando nosotros estamos con un equipo. Yo puedo tener muy buena autoconfianza, pero también tengo que confiar en que ellos también hacen parte de lo que yo también deseo. Tolerancia a la frustración, que vimos bastante hoy, esa estrategia. Centrarse en el presente y el aquí y el ahora como un elemento clave para nosotros poder ubicarnos en el problema. Ser muy creativo ante la crisis, porque realmente la creatividad es la que nos empieza a dar como un abanico de posibilidades de cómo yo puedo resolver un problema. Ser muy persistente, que fue ya ahorita lo último que vimos, y utilizar un autodiálogo muy positivo. Entonces, chicos, bueno, resolvemos preguntas, espero haya sido de su agrado. María Teresa. Bueno, buenos días, Juan Carlos, María Teresa. Hola, María Teresa, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Juan Carlos, es para lo siguiente. Tú has tocado muchas veces, y en el último tema que tocaste fue lo del autodiálogo, de cómo nos debemos hablar. Yo pienso, has tocado muchísimo lo sobre la comunicación asertiva. Sería bueno que en uno de tus temas nos hicieras el gran favor de profundizar un poquito más, porque tanto a nosotros los que fuimos deportistas y ahora somos entrenadores, y de pronto muchos directivos de los que están acá también con nosotros, y nosotros entre los deportistas, cuando están trabajando en equipos, es muy importante la comunicación asertiva y el poder llegarle a otras personas, como el caso que ponía nuestra compañera Perla del Atlántico, que de pronto uno de nuestros compañeros entra en una crisis y no encontramos las palabras adecuadas para llegarle, y de pronto lo llegamos a maltratar, tanto entrenadores como directivos, como compañeros. Entonces es muy importante insistir mucho en esta comunicación asertiva, que tú la has tocado muy inteligentemente en muchas de tus charlas, y sería chévere que tú de pronto en alguna de tus charlas nos profundizaras un poquito más en eso, porque me parece súper importante. Gracias, María Teresa. Sí, y además que la comunicación es un elemento clave en nuestro deporte, porque uno, nosotros utilizamos el lenguaje para hablarnos a sí mismos, y dos, que el lenguaje es el principal medio de entendimiento que tenemos cuando estamos en parejas, en ternas, en equipos, en lo que sea, para comunicarnos con el entrenador, para comunicarnos con las personas que estén. El lenguaje tiene que ser muy claro, y tenemos que, además de eso, utilizarlo de manera positiva, exactamente. Claro que sí. Juan, buenos días. Juan, buenos días. Hola, Marco. Juan, quería hacerle una pregunta sobre la cuestión de en dónde encasillamos, por ejemplo, la desilusión o la confianza. Pues supuestamente sería pienso yo que sobre la frustración, pero es que no sé hasta qué momento la confianza, cuando se pierde, por ejemplo, en una participación, por ejemplo, con un compañero, y le tiene uno confianza y él no rinde, por decir algo, se puede tomar como pérdida de confianza o desilusión, o cuando uno, por ejemplo, le pierde la confianza al entrenador en cuanto a la disciplina, al manejo o a la técnica, entonces lo tomamos como desilusión o frustración. Gracias. Ok. Bueno, recuerden ustedes que la confianza es una creencia que yo tengo, ¿no? Entonces, cuando yo ya empiezo a creer de que por alguna razón yo tengo una expectativa frente a una persona, porque me estás hablando de una relación interpersonal, cuando yo tengo una imagen de esa persona y yo desvirtúo esa imagen, ya no creo, o digamos lo que ya no la veo como tal a esa persona como antes la veía, genera en mí una sensación de desilusión, ¿cierto? Porque ya no la veo como la veía antes, o ya no creo en ella, digámoslo, porque esas expectativas que habían ya no las suple. Ahora, yo lo que sí siempre digo es, primero mírese uno mismo. Primero yo tengo que verme a mí mismo si yo soy el causante de que esa desilusión se dé, si yo presioné mucho, si yo realmente fui muy laxo con la situación, no sé. Y después sí mirar los contextos en los que pudo haber sucedido la situación en particular. Generalmente, cuando uno se desencanta de una persona o de la relación que tiene con ella,
de ahí para adelante eso es como una avalancha, o todo lo ve uno mal, se desilusiona, ya uno no le cree, ya uno la ve feo, como quiera que sea. Entonces, realmente aquí es una construcción fundamentalmente de la forma en que usted la percibe. Aquí esto es un elemento ya muy perceptivo. Cuando definitivamente usted ya no tiene esa persona en la misma imagen, ¿cierto? Ya realmente ahí la cosa se complica toda. Entonces ya cualquier situación pues te va a desilusionar. No propiamente podría ser frustrante, ¿cierto? Si tu trabajo estaba muy de la mano con ella y estabas esperando o hubieran hecho algo muy fuerte, duro, un trabajo intenso y a la larga esta persona no mostró de pronto lo que tenía que mostrar, sí se frustra uno. Pero ya cuando de pronto en el contexto de la relación interpersonal, más allá de la frustración, pienso yo que la desilusión es cuando ya tú le cambias toda la imagen. Una pregunta al doctor Juan. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Ha sido muy interesante todo lo que nos has aportado pues, a los deportistas. Yo soy mamá de un deportista muy joven y te quería pedir algo muy especial, unas palabras muy concretas que les ayuden a ellos a manejar esa ansiedad que les está generando este momento particular que estamos viviendo, lo que implica no poder ir a entrenar, a lanzar. O sea, ellos están haciendo entrenamiento físico, acondicionamiento físico, pero yo veo que les ha generado mucha ansiedad y comprensible, pero para que ellos lo puedan manejar mejor. Gracias. Bueno, ok. Realmente lo que está sucediendo ahorita en esta pandemia es que esto nos está midiendo a nosotros realmente qué tantas estrategias tenemos ante las adversidades, ¿cierto? Las condiciones en las que están todos los muchachos en este momento son las mismas, nadie puede estar utilizando ningún tipo de escenario deportivo y en particular en nosotros el tema del polo es mucho más complejo aún, ¿cierto? Porque de pronto hay unos deportes que puede usted suplirlos en el trabajo en algún otro lado, aquí las condiciones tienen que ser muy específicas. ¿Por qué la ansiedad? La ansiedad precisamente como lo hablábamos ahorita es un adelantamiento de mi pensamiento por tratar de que las cosas se resuelvan pronto o tratar de encontrar una respuesta rápida a la situación. Lo que primero tenemos que hacer siempre, bueno, yo aquí veo, dice Alejandro Silva, pero no sé el nombre suyo, es que lo primero que tenemos que hacer Alba Lucía, la mamá de Alejandro. Ok, gracias, doña Alba. Entonces, una de las cosas que todos debemos hacer primero es que nuestro pensamiento se centre en el ahora precisamente, ¿cierto? Entonces, es tratar yo cómo voy supliendo esa necesidad ahora, cómo me puedo yo fortalecer en algo que me haga falta. Entonces, si yo en algún momento necesito de fortalecerme muchísimo más a nivel físico, o si necesito mejorar muchísimo más mi condición de resistencia aeróbica para poder resistir algo más, puedo trabajar en algo que puedo tener a mi alcance, pero el tratar de siempre de estar esperando cuándo va a ser, lo único que va a generar en nosotros es un desequilibrio emocional, que es lo que generalmente le pasa a los muchachos. Entonces, realmente lo mejor que podemos hacer es trabajar con tareas ahora. ¿Cómo me fortalezco yo en algo ahora? Y empezar a utilizar los recursos que yo pueda ir trabajando. Nadie está entrenando distinto a usted. No, todos están en lo mismo. Y además de eso, todos en este momento, realmente lo que estamos haciendo es fortalecernos de manera personal. Y lo que yo en algún momento he podido darles claridad, tenemos que aprovechar este momento como oro porque son los pocos momentos en los que hemos tenido tanto tiempo para nosotros mismos. Pero una vez el mundo arranque, esto va a ser un acelere que si usted no tiene el recurso suficiente se quedó. Porque ahorita ya todo el mundo sabe manejar plataformas, sabe manejar diseño, aprendieron idiomas, aprendieron mil cosas. Entonces cuando arranque el mundo, ¿sí? Ya no va a haber como mucha excusa para muchas cosas. Entonces creo que este es el momento de uno ir fortaleciéndose progresivamente, trabajar mucho sobre esas tareas ahorita. Y
digamos lo que se fortalezca muchísimo en esa parte del bowling, aprender muchísima técnica también, táctica, desde la parte mental también, para que en el momento en que ya logre nuevamente arrancar todo esto a nivel práctico en la bolera, usted tenga ya las condiciones, digámoslo, armadas para poderlas poner a operar. Gracias, Juan Carlos. Gira Perea. ¿Sí? Gira Perea. Gira, estar en silencio. Okay. Ya tengo el micrófono abierto. Mira, acerca de lo que se ha hablado de la comunicación asertiva, yo pienso que es muy importante que se nos regalen unas herramientas para poder manejarla en el curso de una competencia. ¿Por qué? Porque la persona que está con su problema de juego, que es lo que en ese momento uno ve y siente, no sabemos la causa que la está originando, con palabras de que vamos bien, tú la haces, no sé qué, trae la media. Pero hay gente que justamente esas palabras le molestan. A mí hay compañeras de juego que me han dicho, no me diga que traiga la media, porque sienten que la van a botar. Otras que si uno no les dice nada es que no le interesa qué está haciendo. Y a veces predisponen todo el grupo, porque de pronto uno hace un comentario de que, ay, mire que se me cayó tal cosa, y creen que está hablando de la persona. Un caso como el que decía Perla, que ella sentía que estaban hablando mal de ella, que le estaban criticando. Entonces, este es un deporte que yo lo he llamado un deporte de conjunto, pero muy individual. Aquí está jugando uno en conjunto, pero está peleando su todo evento, está peleando su medalla. Desafortunadamente, es así la competencia, pero a eso nos metimos. Entonces, yo no sé cómo qué reglas hay para identificar que la reunión de conciliación de que habla mi amiga Perla me parece muy buena si se pudiera dar, pero yo sé que es bastante difícil lograrla en todos los equipos. Para que digan, si yo estoy mal, díganme esto. Y la otra persona, si yo estoy mal, díganme esto, y cada uno sepa cómo trata al otro. Entonces, como que lo primero sería tomar las cosas literales en ese momento. Que le dicen, vamos, tú puedes, y le están diciendo es eso. No le están diciendo, usted es una bruta y a veces hace el 10 lo que se quiere, la intención del momento. Pero yo creo que sí nos ayudan bastante los tips que se dan en estas conferencias. Ok, mira, sí, lo que le decía ahorita a Perla, y es que yo lo veo desde dos aristas. Una, en que usted tiene que generar una estrategia para tratar de que esta situación a usted no le afecte, y dos, obviamente, un trabajo en equipo. Porque el trabajo en equipo, cuando yo aprendo a conocer bien a mi compañero, yo sé qué decirle, hasta con una mirada ya el lenguaje no verbal también le dice, uy, mejor no le digo nada, ¿cierto? Porque muchas veces, y uno aprende a conocer a la gente con la que convive, y más en el bolo, y esos son mecanismos que facilitan y ayudan, por supuesto, al desarrollo de la consecución del logro. ¿Sí? Completamente de acuerdo. Listo, Banca, parece que no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Mil y mil Muchas gracias.